La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar con el doctor Agustín Saldívar Orrego, médico, cirujano vascular, director general del Hospital del Trauma Manuel Yani, justamente de este hospital, del famoso Emergencias Médicas, conocemos así. Es el Hospital del Trauma Manuel Yani, famoso Emergencias Médicas, donde realmente todo el mundo encuentra una solución ahí y es el primer lugar cuando pasa un accidente, lo primero que uno piensa ahí, el Hospital del Trauma, Emergencias Médicas. Y vamos a conocer las acciones de este hospital. Y tenemos esta placa que nos dice lo siguiente: el plantel completo del Hospital del Trauma trabaja incesantemente desde sus inicios para escribir día a día una página más en la rica historia de esta prestigiosa institución que pretende crecer y ponerse a la altura de los grandes centros del trauma del mundo y mejorar de esta manera la atención de los usuarios que acuden a recibir el servicio. Es impresionante el trabajo y la labor que hacen, las vidas que salvan, pero también es increíble cómo cada vez parece que somos más irresponsables los paraguayos y hay cada vez más accidentes de tránsito, de moto, gente que maneja con alcohol encima, alcoholizado, personas que, no sé, no ponen el señalero y doblan y eso ocasiona un accidente que puede ocasionar una muerte. Bueno, de eso vamos a hablar también, no solamente de todo lo que está haciendo el Hospital del Trauma, pero vamos a hablar con el director, con el que ve día a día, noche a noche, llegando a las personas con accidentadas y con miles de problemas y ojalá eso se pudiera aminorar, ojalá ese número de personas que van sea menor y que se puedan evitar muchos de los accidentes, digo entre comillas, porque si se puede evitar no es accidente. Bueno, de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Estate atento, seguro que conoces a alguien o a lo mejor vos tuviste que pasar por este hospital. Vamos a conocer un poquito los números, qué es lo que están haciendo, todo en este trayecto. Y agradecemos enormemente al director que está con nosotros aquí en el programa. En instantes estamos con nuestro invitado. Ahora hacemos lo que siempre hacemos al inicio del programa, que es agradecer, nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque el agradecimiento es el primer paso a la felicidad, a la prosperidad. Y al final todos queremos ser felices y prósperos. Y te digo yo que te invito a que ahora que estás viendo el programa, agradezcas por todo lo que tenés en este momento en tu vida. Uno nunca sabe hasta cuándo va a estar. Entonces es bueno agradecer lo que se tiene. Y agradecer hace bien, te da pilas, te da energía, te hace ver la vida de manera diferente. Y a lo mejor vos estás diciendo, sí, pero ¿qué es lo que voy a agradecer si tengo este problema, tengo el otro problema? Aténdeme, vamos a hacer un jueguito rápido. Pensá en 3 cosas, objetos que tengas en tu vida que no querés que desaparezcan, que no querés que te roben, que no querés perder. 3 objetos. Ahora pensá en una situación que estás viviendo que te gusta. Puede ser una situación laboral, una situación familiar, una situación sentimental, una situación de amistad. Que estés viviendo ahora que te guste y que no querés que desaparezca. Y pensá en las personas que forman parte de tu vida. Tu familia, tu pareja, tus vecinos, tus compañeros de colegio, de facultad, tus compañeros de trabajo, la gente que conoces, que en el día a día tratás. ¿Cuáles de todas estas personas no querés que salgan de tu vida? ¿No querés que desaparezcan? ¿Querés que continúen en tu vida en este año, el próximo año y los siguientes? Bueno, entonces eso que pensaste, esas 3 cosas, esa situación y esas personas es lo que tiene importancia para vos. Eso es lo que te hace bien
y lo que hace bien a tu vida. Y la buena noticia es que están en tu vida, ahora que ya las tenés. Entonces, ¿por qué no agradecer? De eso se trata este ejercicio. Lo digo, le llamamos ejercicio porque hacemos todos los días. El ejercicio de la gratitud, agradecer todo lo que tenemos y darnos cuenta de que tenemos mucho por lo cual agradecer. Nosotros le agradecemos a Dios el don de la vida. Hoy amaneció, abrimos los ojos, respiro, vos también, estamos vivos, es el mejor regalo que tenemos. Le agradecemos por la salud, agradecemos por el amor, agradecemos por la familia, agradecemos por los amigos, agradecemos por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Yo agradezco el hacer este programa hace tantos años, que me formó, que aprendí tanto y que me hace tan feliz. Y agradezco que vos estás del otro lado viendo el programa, viendo tantos canales de televisión, tantos programas, vos nos elegiste. Para nosotros eso es invalorable. Muchas gracias de verdad. Sobre todo porque este programa está hecho para vos. De esta manera comenzamos El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte y enseguidita estamos hablando con el doctor Agustín Saldívar Orrego. Ya estoy con nuestro invitado, pero quiero leerles el currículum del doctor Agustín Saldívar Orrego. Él es doctor en medicina egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, ex residente de cirugía general del 87 al 90, segunda cátedra de cirugía del Hospital de Clínicas, ex residente de cardiocirugía, segunda cátedra de cirugía de 1990 a 1992. Ex becario a París, Francia, Facultad de Medicina René Descartes, 1992 al 94. Diploma universitario, cirugía vascular y trasplante de órganos. Ex jefe de servicio de cirugía vascular y unidad del trasplante renal del Hospital Nacional de Itagua. Ex director general del Hospital Nacional de Itagua del 2003 al 2005. Médico de planta del servicio de cirugía vascular del Hospital Central del IPS. Cirujano de ablación de órganos del INAT, cirujano vascular del equipo de trasplantes renales de adultos y niños del Hospital de Clínicas, cirujano vascular de urgencias del Hospital del Trauma Manuel Yani. Y es nuestro invitado en el programa de hoy, el doctor Agustín Saldívar Orrego. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido al programa. Muy bien, Vivi. Realmente para mí es una primera vez, como se dice, y un gusto estar compartiendo contigo este hermoso espacio realmente en el cual siempre suelo ver que se habla de enfermedades y sobre todo a través de ese diálogo con los protagonistas, educarle un poco a la gente, sobre todo enseñarle, las patologías específicas y cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Realmente para mí es un gusto estar. Qué gusto, doctor. Me alegro mucho que vea el programa, me alegro mucho tenerlo acá y de verdad queremos hablar un poco y que nos cuente. Vemos en el currículum la extensa experiencia y todo lo que hizo el doctor. Por algo está como director del Hospital del Trauma, el famoso y querido Emergencias Médicas, pero que nos comente un poquito cómo es trabajar en Emergencias Médicas, doctor. Todos los días, a todas las horas, hay gente que va por ahí con urgencias. Todos los servicios de urgencia a nivel mundial, las unidades de trauma a nivel mundial, solemos ver en las películas como lugares donde se desarrollan dramas sí, humanos. Sí. Pacientes que llegan en extrema gravedad, muchos de ellos van a morir en las primeras horas por la gravedad del trauma, de la agresión en sí. Y a partir del momento que entra ese paciente, de hecho, se desarrollan en dos escenarios situaciones que hacen que la humanidad, tanto de los médicos, las enfermeras, el personal de urgencias, tienen que contener, por un lado,
asistiendo al paciente con protocolos internacionales en los cuales uno no puede fallar, porque bien reglado está. Y por otro lado, el personal de urgencia que tiene que contener a los familiares. Claro. Claro, porque una persona que sufre un accidente es una persona sana, así como nosotros, Sí. que de repente sale en la calle y crash, ocurre Sí. un accidente, Sí. o de repente estando trabajando, se rompe algo que no estaba previsto y bueno, si no están las precauciones debidas de seguridad del personal, ocurre un accidente laboral. O de repente, como hoy ocurre, parece que la gente, el tejido social está descompuesto y empiezan a aparecer rebusques como los asaltos, Sí, Dios mío. apropiarse de lo ajeno, no importa bajo qué circunstancias Sí. ni cómo quede la víctima. Y por otro lado está el tema también que no podemos desconocer, el terrorismo que ocurre a nivel mundial y para lo cual nosotros también tenemos que estar preparados. Sí. O sea que un hospital de trauma, un sistema de emergencias médicas unidos con políticas del Estado, tenemos que estar preparados para asistencia en situaciones de desastres atmosféricos, inclusive Para todo. de manera a que tengamos la capacidad de gerenciar, unir hilos entre instituciones y socorrer y salvar la máxima cantidad posible de gente que están en situación de peligro de vida. Entonces, es el hospital de traumas, el hospital de emergencias médicas y realmente en ese lugar estamos imbuidos un plantel de gente que estamos en el habitáculo de las urgencias, mira, 62, entre 80 personas, entre médicos especialistas de todas las especialidades y las enfermeras, el camillero, que es nuestra primera carta de presentación, Sí, que baja a los sí. pacientes, el que asiste ahí, el que sistematiza los diferentes colores para clasificar la gente que llegan, Sí. porque no todos llegan en situación de casi muerte, Claro. que sería el código rojo, Sí. el que entra directo, evaluado y probablemente vaya a quirófano enseguida. Ya, ese es código rojo. Ese es código rojo. Después ¿Quién está, evalúa eso? ahí está un sistema de profesionales de enfermería entrenados específicamente para eso. Son licenciados en enfermería Claro. que directamente, vamos a ser sinceros, el camillero que Ya tanto sabe. ya ve paciente y el sistema de referencias. Como vemos en la película, vuelvo a Sí. decir porque se hace Sí. mucha propaganda de esto, los socorristas que son el sistema de emergencia médica extrahospitalaria, el Sí. sistema SEME, Sí. que es el 141 el código, para que la gente anoten. 141 Claro, para uno- llamar. Claro, uno tiene un accidente, llama a 141 y ellos es un centro de respuestas. Hay un radiooperador que es un profesional licenciado o médico, le va a atender y le va a decir dónde, qué ocurrió y cuántos vehículos están involucrados. Entonces, de acuerdo a eso, va a despachar una o dos ambulancias que están cerca, distribuidos en esa zona, y van a irse a alzarle al paciente con una ambulancia de asistencia avanzada, decimos cuando necesita intubación, Claro. tener cardiodesfibrilador Sí. y asistirlo como una terapia intensiva durante el traslado. Ese colega o ese profesional que está en la ambulancia, de hecho, va a comunicarse con nuestro jefe de guardia. Ahora está la doctora Cristina Quintana, que es la jefa de guardia, Sí. una mujer profesionalizada en asistencia de trauma, con un plantel. Ella recibe la llamada y de acuerdo a el tipo de paciente que va a llegar en ese hospital, ella ya prepara el escenario. Ve ya si quién tiene que recibirlo, si va a necesitar sangre, o sea que si va a necesitar ser sometido a una toracotomía de necesidad, como en el neumotórax. Porque imagínate vos, a veces el paciente, vamos a poner el ABC, Sí, el A es la vía aérea libre. sí. De hecho, en el escenario donde se produce el accidente, el que le socorre va a ver si tiene algún elemento en la boca Claro. que le obstaculice la vía aérea. Sí. Tal vez un pedazo de diente, un pedazo de maxilar que se Claro. fracturó Sí. o se lesionó. Vía aérea libre, otro es la ventilación. El B es la ventilación. Es decir, que si los pulmones se expanden bien y a veces la presencia en múltiples fracturas de costilla, la entrada de aire por fuera del pulmón puede comprimir y obstaculizar mecánicamente la expansión del Sí. fuelle pulmonar. Entonces ese es un neumotórax, a veces complicado con sangre, un hemoneumotórax que a veces con una colocación de un tubo dentro del tórax se expande mejor, mejora la hemodinamia de funcionamiento del organismo. Ese es el B. Sí. Y después viene el C. Le tomamos el pulso. Si ese paciente ahí a la entrada no tiene pulso, quiere decir que la presión está baja.
ya 2 enfermeras se acercan, le colocan 2 gruesos catéteres dentro de la vena y le infundimos suero fisiológico o líquido que necesite. Y eso está coordinado por el jefe de guardia. Una persona dirige la reanimación y hay como 6 o 7 personas que están interactuando. Cada uno haciendo lo suyo. Uno viene, le hace una ecografía en el abdomen y si hay líquido libre, sangre dentro del abdomen, fuera de las vísceras, entonces probablemente si esos 2 litros de suero que le infunden no logra su objetivo de mejorar la presión, entonces ese paciente va a ir a quirófano directo. Y en el hospital de trauma, de la urgencia, el quirófano de urgencia está a 8 metros. Hay 3 quirófanos preparados, así como dientes de alfiler, como para poder solucionar el tema. Y si es que ese paciente estabiliza, entonces vaya a tomografía, a radiografía, y le ve el traumatólogo, le ve el neurocirujano, que de hecho ya le evalúa al conversar con él si es que está a conciencia, y se evalúa eso. De acuerdo al nivel de conciencia, nosotros ya estamos teniendo una primera fotografía de cuál es la gravedad de ese paciente. Y de hecho, a los pacientes desesperados, a los parientes desesperados que están afuera, probablemente alguien le va a comunicar los primeros 10 minutos. Claro. Hay que contener. A veces no hay tiempo, a veces entramos, después de media hora, 1 hora después de contener todo eso, recién podemos hacer esa comunicación. Pero definitivamente ese es el escenario del hospital de trauma. Desesperación, pero te puedo decir que cuando van pasando los días, tal vez entra un paciente en terapia, hay una empatía ya entre el médico, le conocen a los médicos, le conocen a las enfermeras. A veces hay problemas sociales, Vivi, en el cual la atención del trauma es carísimo. Vos sabés bien que un paciente se va en el sector privado y en una semana 100 millones no sirve para nada. Así mismo. Entonces, ese es la cartera de atención del gobierno, del Estado, que presta a su población. Cero costo, doctor. Nosotros no cobramos nada. La salud es una conquista por constitución. Sí. Pero definitivamente el presupuesto no alcanza totalmente. No alcanza, el Ministerio de Salud Pública cubre toda la extensión de los 7 millones de habitantes, por más que tenga cada vez más mecanismos de control, como el tema de la DGIS, que maneja todo la compra, la distribución de los medicamentos, los insumos, no alcanza. Entonces hay cierto momento que nosotros damos receta y no vamos a esconder eso. Claro. De repente hay pacientes que están en terapia intensiva, que son 8 camas en terapia de niños, tenemos 22 camas en terapia de adultos y tenemos 4 pacientes que están en la terapia de reanimación ahí cerca de las urgencias. Y es la cantidad de medicamentos que se administran en estos pacientes que están en esa unidad son aproximadamente 15.000 millones de guaraníes por mes en medicamentos. ¿Te imaginas? Así es. Entonces, lo que se le da receta es algunas cosas como el pañal descartable, tal vez algunos elementos de higiene, porque los pacientes tienen que higienizarse así como bebés en la terapia intensiva. Y bueno, eso es lo que gastan los familiares. Y bueno, siempre nosotros tenemos esa misión de ir aumentando nuestro presupuesto. A veces no alcanza, el Estado distribuye. No, realmente no alcanza porque no alcanza para salud, no alcanza para educación, no alcanza para nada. O sea, y con los recursos finos que tienen que administrar eso, una cantidad infinita de pacientes, ¿verdad? Y de situaciones que tienen que hacer. Sinceramente hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho porque la historia del viejo primer auxilio, donde estaba el doctor Luis Gianni, que estaba ahí sobre Herrera y casi Brasil, era un lugar, así un pasillo largo. 35 años él fue médico ahí, organizó todo eso. Después estuvimos ahí sobre Brasil mismo, y Fulgencio Remoreno, estuvimos mucho tiempo y ese espacio pequeño de 87 camas, de 6 camillas, de 3 camas en la parte de quemados, de 7 camas en terapia intensiva, se trasladó a General Santos en 1999, después del Marzo Paraguayo, y tuvo la denominación de Luis María Argaña. Posteriormente se cambió al nombre en honor al doctor Gianni, que dio mucho por organizar este sistema de atención especializada que nace. Esto nace en la época de la prehistoria, ya cuando
las guerras se producían. Ahí sale la atención al trauma. Cuando se clasifican los soldados que caían, en los que iban a morir nomás luego, en los que podían sostenerse allí y en los que tenían que remitirse a un lugar más, digamos, más especializado. Eso comenzó en la historia y eso se traduce hasta ahora dentro de la práctica. ¿Quiénes son los que mejor avanzan en la parte de asistencia al trauma y investigan mucho? Son los americanos y los que tienen las grandes fuerzas armadas, porque en los conflictos bélicos uno se prepara para asistirle a sus soldados. De ahí nosotros traemos la ciencia exacta y de hecho los profesionales que estamos asistiendo en el trauma tenemos certificación de la Sociedad Panamericana de Trauma en atención específica a lo que hace al trauma. Médicos, enfermeras y también los paramédicos, los personales que trabajan con nosotros. Qué maravilla. Bueno, vamos a seguir. Es tan emocionante. Cuando el doctor contaba, yo me acordaba de esas películas que vemos, esas series americanas, Grey's Anatomy y todas esas, que es así. Y esta es la realidad. Y ellos están viviendo eso día a día y están salvando vidas. Y a la vuelta del corte le vamos a preguntar, quiero que me explique un poco el tema del protocolo, porque tienen que hacer todo así rápido, mecánicamente, y ya hay protocolos que nos explican un poquito eso. Volvemos ya. Estamos hablando con el doctor Agustín Saldívar Orrego. Él es médico cirujano vascular, director general del Hospital del Trauma Manuel Yani, conocido como Emergencias Médicas. Y yo le quería preguntar, doctor, porque después tenemos varios materiales, vamos a hablar del Hospital del Trauma, pero le quería consultar. Una vez un profesional acá dijo una cosa que a mí me llamó la atención y me quedó marcado hablando de emergencias, que decía que para eso estaban los protocolos y los códigos, que cuando la gente comienza a pensar, el cerebro comienza a pensar, se puede equivocar. Sin embargo, si se siguen los protocolos ya establecidos, no te vas a equivocar en qué hacer en cada caso. Hay dos escenarios. Quería explicar primero para que la gente se ubique en un ambiente extrahospitalario. Sí. Camino no voy a poner un lugar X, al interior hay un accidente entre un vehículo de pasajeros y 2 o 3 vehículos de vehículos de 4 ruedas, pero familiares. Y ahí en ese lugar en el escenario va a haber personas que se lesionan, que mueren en el momento. Sí. Y las personas que están esparcidos y se van y socorren los socorristas, llámese bomberos voluntarios, llámese sistema de emergencia extrahospitalaria. Y lo primero que ellos van a hacer es ir viendo a quienes hay que socorrer ya. Y a quienes pueden esperar, porque hay pacientes que están respirando, hablando, se ubican en el lugar, bueno, entonces le empezás como el Titanic, le socorres a las personas que más necesitan. Claro, que se están por morir. Así mismo, sobre todo dando prioridad, sabeslo ya, las personas adultas mayores, sobre todo las mujeres, los niños, y dentro de ese cuadro uno clasifica y nosotros a ese sistema le llamamos triage, es decir, hacer una clasificación de a quiénes vamos a llevar primero, a los más graves. ¿Qué quiere decir triage? Clasificación de los pacientes de acuerdo a la gravedad y las urgencias que tenés en el escenario. Algunos casos vas a tocar el pulso, como muestra en la película. No tiene pulso. Ya está. Vos ves que está destruida grandes áreas de la anatomía y vas a dejar ahí. Claro. Vamos a ocuparnos de los que sí vamos a trasladar al hospital. Comunicación mediante, de hecho, en el lugar del escenario va a haber alguien que se quedó sano. Y el que se quedó sano o la policía va a hacer inmediatamente un área perimetral para evitar que la gente se agolpe ahí, que van a molestar al escenario del salvataje. Lo curioso. Claro. Por otro lado, uno solo tiene que comandar eso en el escenario. Uno comanda la clasificación
y el resto cumple como soldados. Claro. La milicia entra mucho a tallar en la medicina de urgencias. Ese es el protocolo. Una vez que llega al hospital, de hecho, comunicación mediante, ya sabemos a quién qué escenario vamos a preparar para recibirlos. En el caso del hospital de trauma, tenemos el Centro Nacional de Transfusiones, está como apéndice nuestro. Sí. Sangre no nos va a faltar, plasma no nos va a faltar. Y de hecho, medicamentos como elementos que hacen la atención inmediata, nosotros tenemos todo. Entonces, llega al hospital, inmediatamente se aplica el protocolo del ATLS, vías aéreas libres, ventilación, circulación, y luego durante ese pequeño escenario que ya te pinté de inicio, el neurólogo ya pregunta si tiene algún documento de identidad, ya sabemos, le preguntamos si se ubica en tiempo, lugar, si se ubica, si sabe su identidad, si qué grupo es, preguntas de ubicación con el tiempo. Pero hay personas que tienen un traumatismo de cráneo, de hecho, si no tuvo casco el paciente de repente, o de repente el traumatismo fue directo, muchos vienen inconscientes. Entonces, ese paciente que nosotros le ponemos puntaje del 15 al 1, de acuerdo a cómo va respondiendo espontáneamente, dirigiendo la mirada, ubicando parte de su anatomía, dónde está tu mano, dónde está tu pierna, dónde te toco. Entonces van poniendo puntajes. Si tiene 15 sobre 15, ese paciente está consciente. O sea, es bien. Claro. Ahora, cuando el puntaje es debajo de 10, si vas a 9, ese paciente tiene riesgo de que no tenga una respiración espontánea. Inmediatamente le intubamos y seguimos haciendo el estudio que puede causarle la muerte en ese escenario, ya bajo nuestras narices. Dios mío. Entonces, causa de muerte, vía aérea obstruida, causa de muerte, neumotórax, hemotórax, falta de ventilación, el shock, que algo esté sangrando dentro del abdomen o dentro del tórax, o en los miembros, si de repente visualizamos nosotros que hay fracturas múltiples, entonces hay que objetivar eso. Y si es que la presión arterial que le tomamos en el brazo o en donde esté disponible ese cuerpo lesionado, y si está con presión baja, nosotros le decimos, normal no solemos decir 12-8, ¿verdad? Pero ese paciente tiene taquicardia, está con frecuencia cardíaca muy alta, el color es pálido, digamos, debajo de la conjuntiva ocular, las lenguas uno le abre, también no tiene color normal, miramos nuestra palma de mano con la palma del paciente, le colocamos nosotros un dispositivo que mida la saturación del oxígeno dentro de su organismo, está bajando su saturación, los pulsos no tiene, le infundimos los líquidos que hace falta, y probablemente si ese paciente tiene algún signo de hemorragia interna, quirófano. Se entra en quirófano a hacer una cirugía, se llama de control de daño. Ese paciente a veces tiene estallido O sea, le abrís para ver qué tiene. Claro, ya le pusimos 2 tubos en el tórax, entramos en el abdomen. Ay, Dios mío, me pone nerviosa cuando... El hígado puede estar partido en 2, eso se empaqueta nomás, no es ningún gesto quirúrgico de quitar un pedazo, no. Se empaqueta y le colocas compresas para contener el sangrado. No es que vos si aspiras no va la sangre, el paciente va a aspirar toda su sangre, entonces le contenés el sangrado. Si tenés que colocar algunas pinzas dentro de las arterias, las venas le colocas. Si tenés que hacer algún sham conectando venas y arterias para que no si es una lesión de la anatomía arterial del intestino, lo haces. En los miembros lo mismo. Si hay fractura pélvica, le colocas una cincha, así, con sábana inclusive, y vos haces un control de daño. Ese paciente va a terapia intensiva y ese paciente se hizo ya los primeros auxilios, se deja abierto el abdomen con un polietileno que cubre los intestinos. Entonces, a eso le llamamos bolsa de Bogotá, porque fue en Colombia, en esas guerras de guerrillas, se producía un cirujano, Borraes se llama el apellido, se le ocurrió poner solamente un hule, no cerrar, un polietileno, y entonces ese paciente en terapia se le socorre, se le reanima realmente. El terapista es un médico especializado para reanimar al paciente. Mejora su hemoglobina, mejora su hematócrito, la presión, la perfusión cerebral y de los tejidos. Ese paciente que está en hipotermia y que puede
puede realmente morir. Le calentamos con fluidos tibios. También, digamos, el ambiente donde a él se le coloca bien abrigado y hasta que recupera. Y a veces en 6 horas, 8 horas, está en condiciones de ser sometido a una cirugía un poco más extensiva. Ay, Dios mío, mientras el doctor contaba, yo me estrujaba toda así. Dios mío, doctor. En ese tiempo, realmente uno evalúa, porque si es que ese paciente tuvo predominante una lesión craneal, se vaya a tomografía y si el cerebro sangró y si es que el tejido empieza a tener signos de hipertensión endocraneana, ese paciente se le destapa el hueso craneal para que se hinche libremente ese cerebro, claro, y que no muera por la compresión. O sea que medidas heroicas. Medidas heroicas es el control de daño. Sí. Eso es lo que se hace en un paciente extremadamente grave. Ahora, si ese paciente, por más que no deja de ser grave, tiene un traumatismo hepático, traumatismo renal, es un paciente que tiene fractura de miembros, pero en el tórax tiene una contusión pulmonar que es frecuente, sí, ese paciente se lo asiste, se lo mira y el sangrado que tiene dentro del hígado o dentro de los riñones, en el hospital de trauma tenemos el servicio de hemodinamia, donde estamos los cirujanos vasculares, que estamos en el hospital de trauma, a cada 12 horas hay un cirujano vascular y también tiene un servicio de asistencia abajo en hemodinamia, donde uno puede introducir, luego de realizar la tomografía, donde se objetiva que hubo un estallido en diferentes grados de esto de vísceras macizas, se puede introducir un catéter por la arteria femoral de la pierna o del brazo y se hace una arteriografía, que es infundir dentro de la arteria mismo un poco de contraste y se objetiva la zona donde está sangrando. Y en ciertos casos nosotros podemos hacer la introducción de material para embolizar esa arteria que está sangrando. Entonces se estabiliza ese paciente y no se hace la extracción de ese órgano. ¡Qué maravilla! Entonces, ese tipo de servicios tenemos en el hospital de trauma. El doctor Juan Carlos Ramírez, cirujano vascular, es el jefe de ese servicio y hay una cantidad de colegas que están haciendo también la embolización en alguna arteria del cerebro que puede estar sangrando. Por Dios, nos quedamos todos así sin respirar mientras el doctor... Y ese es el día a día en el hospital del trauma. Queremos seguir hablando con el doctor. Tenemos algunos materiales que queremos mostrar, doctor, y que usted nos comente también porque queremos... maravilloso el trabajo que están haciendo. Vamos con este primer material, por favor. Misión Visión. Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal bajo el enfoque de protección social en el marco del Sistema Nacional de Salud, brindando un servicio eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población para la asistencia sanitaria integral y equitativa. Pero qué diferente es ver esto, ¿verdad? Leer, escuchar, y es así medio, bueno, son datos, misión, visión, pero al lado de lo que el doctor nos estaba contando, eso es lo que realmente se refleja, ¿verdad? En lo que dice acá en la misión y en la visión. Yo le comenté los casos graves, ¿verdad? Sí. Ahora yo le voy a comentarle que nosotros tenemos, dentro de los accidentados tenemos los pequeños. Sí. Los niños. Los niños tienen que accidentarse en qué situación, jugando. Claro. ¿Ven? De hecho tuvimos alguna vez una callecada, una herida. Sí, romperse el brazo, una algo. Pequeña erosión en la rodilla, lo que sea. Pero los niños se fracturan también en Paraguay en motos. Son llevados irresponsablemente y se van en motos. Y algunos tienen traumatismo de cráneo, otros haciendo cuadriciclones, tienen accidentes. Sí. Igual, tenemos que proteger a nuestros niños. Sí. Tenemos el 88% de nuestra asistencia es de traumatología. Están los pacientes que tienen fracturas practicando deporte, en su trabajo, y directamente van al consultorio de traumatología y son los pacientes que no son rojos ni naranjados. Están los celestes. Entonces ellos se van y esperan hasta 1 hora y media, pueden esperar ahí, pero de hecho ya el médico al entrar, la enfermera le toma la presión, le toman los datos, el médico le pide su estudio de radiografía
tarda un poquitito más que estos pacientes que yo les Claro, conté. porque los otros son de vida o muerte. Claro, Obvio. a esos pacientes, 88% de los pacientes que son traumatología, algunos de ellos necesitan cirugías, después se le da una lista de elementos como tornillos, placas, clavos, que tienen que traer para sus cirugías. Accidentes de lesiones de meniscos, de hombro, de codo, de Claro. clavícula, que son menores. Y bueno, los traumatólogos lo manejan y realmente es el porcentaje de mayor cantidad de cirugías programadas que tenemos de traumatología. Sin desconocer que desgraciadamente los pacientes que tienen traumatismo raquimedular, muchos van a salir con silla de ruedas, paralíticos. Paralíticos. Así es. Y Qué los que no mueren de estos pacientes graves, que son 2.000 traumatismos de cráneo por año más o menos Dios manejan. mío, doctor, eso es todo accidente, la mayoría de accidentes de La moto y mayoría eso. son accidentes de motos. Qué bárbaro. Y esos 2.000 de esos pacientes son los pacientes que comunicamos este año que aumentaron. De 222 muertes del año pasado, ahora estamos proyectando al cierre 396 Ay, pacientes. Dios santo. Y los que no se mueren, que Quedan son más de 400, quedan al cuidado de la familia. Y inservibles. el costo, Sí. el costo es altísimo. Terrible. El costo para el Estado, el costo para la familia y el costo de esa persona también, porque vive pero no puede hacer lo que hacía antes. 15 a 35 años el promedio de las personas que se Qué accidentan. bárbaro. Persona económicamente activa. Claro. Doctor, tenemos que hacer un corte. La musiquita me indica esto. Vamos a seguir hablando. Por favor, pónganse casco, aprendan a manejar, vayan a una velocidad menor. Es muy importante esto. Uno nunca cree que le va a pasar, pero le pasa, lastimosamente. Vamos a hacer un corte y volvemos. Tenemos 4 materiales que tenemos que pasar. Vamos con este primer material, por favor. Total de pacientes atendidos hasta la fecha en el Hospital de Trauma año 2019. Internados 11.693, consultas externas 47.443, urgencias traumatológicas 57.279. Total general 116.415. Total de pacientes fallecidos 396. Esto es lo que va del año. En lo que va del año, así es. Y bueno, yo sinceramente en esta parte del trabajo, yo quisiera decir que tenemos que ser proactivos. Proactivos en el sentido de ver cómo podemos hacer de que la gente no se accidente más. Sí. Pues todas las muertes que se producen por accidentes y siniestros viales del trabajo son prevenibles. Claro. El Observatorio Washington, D.C. Tiene como dato 6.6% la mortalidad por 100.000 habitantes en Europa. En Estados Unidos no pasa del 8% por 100.000. Acá en Paraguay es 21.9 por 100.000. Dios mío. Entonces, la siniestralidad es tan alta que tenemos que ver que la patrulla caminera yo lo veo trabajar siempre en las rutas. Sí. Pues la responsabilidad de ellos en las rutas. Pero acá en las ciudades, En los municipios, en los diferentes municipios, la policía municipal debe realmente a lo mejor triplicar su visión. Las intendencias cobran por expedir el registro de conducir y también por la habilitación del vehículo. Yo creo que debemos insistir de alguna vez por todas con una ley que obligue al control técnico vehicular de manera que los vehículos estén en condiciones. Sí. Los neumáticos bien señalizados, con Sí. iluminación y sobre todo, como ellos cobran, que realmente controlen sus municipios, porque hoy en día
Vivi, vos las vas a ver en los barrios que la gente en una casa hay 3, 4 motos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El niño se va a la escuela encima de la moto, Sí, sí. se va al almacén encima de la moto. Y no se va con las indumentarias, se va No. en Zapatilla, en remera, shortcito. zapatilla, en chorcito y sin nada. No, acá nomás. Sí. Y después le pasa algo y Así o mismo. pierde la vida o definitivamente pasa lo que dentro del engrosamiento de esta gente que están. Y justamente de eso va a hablar este material de los accidentes de tránsito. A ver. Total de pacientes atendidos hasta la fecha y fallecidos por accidentes de tránsito. Hospital de Trauma año 2019. Accidentes en moto. Pacientes con casco 4.308. Pacientes sin casco 3.780. Sin especificar 2.812. Otros casos 7.399. Total anual 19.829. Pacientes fallecidos. Pacientes con casco 72. Pacientes sin casco 48. Sin especificar 24. Otros casos 48. Total anual 180 fallecidos. Qué bárbaro, doctor. Qué bárbaro. Triste realmente, porque entre ellos están algunos familiares de repente de gente conocida nuestra Sí, del ambiente. Sí. Y a veces da pena. O sea, que si entra una persona, por más, nosotros dentro de la atención decimos, ese hospital es un hospital donde cualquiera de nosotros, sin distinción de Sí. clases sociales, razas ni credos, Nada. podemos estar ahí. Así mismo. Entonces, por eso es el motivo que yo recuerdo un poco la palabra que decía el profesor Jacques Balanzá cuando nos decían, cuando nos presentaba la residencia de cirugía. Ustedes van a cambiar de actitud. ¿Y por qué le decíamos? Porque van a aprender a pensar diferente, pensar rápido y siempre en base al sustrato que es el paciente. El paciente va a ser el objeto de su pertenencia a la vida en los próximos años hasta que mueran. ¿Y cuáles son los reflejos condicionados? Es que no hay que pensar de forma diferente de que los protocolos establecen cómo actuar. Entonces, en ese aspecto, lo que nosotros queremos invitarle al resto de las instituciones que se sumen un poquitito en pensar en forma proactiva y pensar que podemos ser pacientes. Claro. Entonces, en esa forma vamos a tratar de tener un registro que obtenemos después de pasar exámenes, digamos, correspondientes. Sí. El Turing Club, yo sé que tiene los cursos correspondientes Sí. que habilitan y hay otros privados. Los municipios tienen que exigir eso. La OPASI también. Sí. El tema del control técnico vehicular, claro que podemos hacer por ley. Sí. El tema de no pisar el acelerador porque queremos llegar media hora antes y salgamos más temprano media hora antes nomás y Sí. vayamos a una velocidad O prudencial. llega tarde, pero con vida. Y usemos el carril preferencial para lento en el lado derecho, para Porfa. rápido en el lado izquierdo. Por favor, basta estas tortugas que se van por la izquierda. Terrible es. Todo el mundo tiene que ir por la derecha, le pasás por la izquierda y te pones otra a la derecha. Y lo más importante, vos sabés eso y dijiste hace rato, cuando vamos a salir a Señal. divertirnos, la diversión es parte de la Sí, vida. sí. Y bueno, conductor asignado Así mismo. o directamente está el taxi, están los Move, medios, Uber, los medios sí. digitales. Sí. Hoy en día tenemos, levantar el Todo, teléfono y tenés sí. ahí al lado. Y sobre todo está también el famoso consejo de la abuela. Si estás un poco entonado, bueno, deja tu vehículo y dormí en la casa de tu amigo o tu amiga. Mismo, así mismo. Se pueden evitar estos terribles momentos de dolor y tal vez de muerte con pequeñas acciones que muestran que somos seres humanos inteligentes. Vamos con este otro material, por favor. Total de cirugías realizadas Hospital de Trauma año 2019. Cirugías programadas 4.112. Cirugías de urgencias 3.876. Total general 7.988 cirugías. Esas son cirugías en general. En general, las urgencias las programadas. Dentro de las cirugías programadas, digamos que
como le dije yo, 88% son cirugías traumatológicas. Y dentro de las cirugías de especialidades están las cirugías, las neurocirugías. El servicio de neurocirugía es un piso completo y dentro de ese servicio de neurocirugía está un ambiente que se llama neuritos, le llamamos, donde está el doctor Meireles, Enrique Meireles, que es un colega a quien nosotros le valoramos tanto porque él se encarga de todas las plantitas, decimos nosotros. Porque los que están internados ahí son los pacientes secuelares que entran y salen. Ay. Y que te dije que tienen un medio de comunicación, Sí. medio por señas nomás. Y por otro lado está el servicio de cirugía maxilofacial. El macizo maxilofacial se destruye en diferentes grados de gravedad. Muchas veces con alambrecitos le solucionan, otras veces con placas y tornillos. Y en muchos de los casos tenemos médicos odontólogos maxilofaciales que reconstruyen la cara. Recordarás el año pasado que tuvimos una destrucción por una persona que tiraba cebollones, uno entró en la boca y le destruyó la cara. Sí. Y bueno, se hacen en 3D, ellos hacen prótesis y reconstruyen la cara. Sumado a eso, los cirujanos plásticos que hacen el resto de arreglar otra vez y devolver la dignidad a las personas que tienen ese tipo de situaciones. El hospital de trauma, de hecho, tenemos el servicio de toxicología. Nosotros muchas veces hemos tomado no a todos los pacientes, porque para hacer una prueba de alcoholemia o de rastros de drogas en la orina, tenés que tener orden de fiscalía. Ajá. Pero en los pacientes que hemos hecho hemos encontrado cocaína, marihuana, heroína y otros estupefacientes. O sea que no solamente el alcohol es el aditivo para la falta de conductas apropiadas dentro de la conducción. Qué bárbaro y qué espectacular el trabajo que hacen, doctor, pero qué terrible que tengan tanto trabajo por culpa de nosotros, ¿verdad? De ser tan irresponsables. Vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta, parte final del programa. Parte final del programa, un gusto haberlo recibido, doctor Agustín Saldívar Orrego. Él es director general del Hospital del Trauma Manuel Yani. Y qué impresionante el trabajo que hacen, sabíamos ya eso, pero ahora después de hablar con usted, cuánta pasión, cuánto amor y cuántas vidas salvan, doctor. Gracias en nombre de todos nosotros, que ojalá nunca pasemos por el Hospital del Trauma, pero gracias en nombre de todas las personas que sí pasaron y de los familiares. Correcto, gracias. Gracias realmente por invitarnos y por permitirnos llegar a través de tu programa a la gente que nos ve realmente en este momento y sobre todo que hablemos de trauma es hablar siempre de un mensaje de evitar el trauma. Claro, prevenir. Prevenir siempre, así es. Y que el año, este mes de diciembre no va a terminar si nosotros corremos. No podemos clonarnos para estar en la casa de mamá, de papá, de mi hermano, de mi primo. No vamos a poder estar en todas partes. Entonces, elijamos un lugar donde vamos a juntarnos toda la familia. Y ahí quedarnos. Y claro, porque no llegue a las 12, no voy a irme a visitar a fulano. Los accidentes ocurren así. Así mismo, así mismo. Doctor, muchísimas gracias por venir y felicitaciones. Le damos las felicitaciones a usted y que ha extenso a toda la gente que trabaja con usted. Realmente hacen un trabajo invalorable. Yo sinceramente digo, de despedida siempre no es porque valoro a la mujer, sino preferentemente las enfermeras son mujeres. Nuestra carta de presentación es enfermería. Primer nivel, el equipo de ayuda al trabajo del médico, la gente de imágenes, la gente de cocina, de todos, como digo yo a mis compañeros camilleros, limpiadores del hospital, todo es realmente cuando vos unís a todos los recursos humanos. Son 1.890 funcionarios que trabajan ahí. Me imagino. Así es. Qué maravilla. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Bueno, y lo esperamos en un próximo programa. Con todo gusto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao.
La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.